mayoría conocemos esta palabra, pero siento en el Espíritu, amados, que nosotros tenemos que reafirmar lo que nosotros sabemos. Y cuando hablamos de reafirmar, hablamos de practicar, hablamos de confesar. Y nosotros hemos entendido que la honra alarga nuestros días. Entonces yo quiero que usted le diga a la persona que está a su lado, la honra alarga tus días. Vuélvaselo a decir, pero ahora se lo dice al que está del otro lado. Dile, la honra alarga tus días. Amén. Yuraima, aquí veo que hay unas sillas que están desocupadas, que se pueden. Allá veo donde está Joan, hay otras sillas detrás de la. Yo creo que lo que falta es que las personas se vayan como que poniendo hacia adelante. Amén. Ok, yo quiero que leamos el libro de Efesios en el capítulo 6. Efesios capítulo 6. Vamos a leer allí 2 versículos. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 6, dice, en el verso 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Dice el verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Está el mandamiento, pero el verso 3 nos regala la promesa y dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando nosotros venimos a este caminar, cuando nosotros entramos en esta vida que el Señor nos ha regalado a causa de su sacrificio en la cruz del Calvario, cuando nosotros experimentamos el nuevo nacimiento, porque nosotros venimos de una cultura de pecado, pero la Biblia dice que nosotros estábamos todos muertos en delitos y pecados, pero cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, le rendimos nuestro corazón al Señor, nuestro espíritu, nuestra vida, que estábamos muertos en delitos y pecados, ahora nuestro espíritu recibió la impartición de Dios. Fuimos tocados por su presencia, fuimos salvados, limpiados por su sangre. Ahora en nosotros, nosotros hemos experimentado la nueva vida. ¿Qué pasa en la vida de una persona cuando recibe a Cristo como su Señor y Salvador? Cuando lo confiesa, escúcheme, no es que yo tengo una simpatía con la iglesia. No es que a mí me gusta la iglesia, no. Esto no se trata de simpatía con la iglesia, diga conmigo, se trata de una relación con Dios. Entonces la palabra del Señor dice que nosotros que estábamos en el reino de las tinieblas, la palabra del Señor dice que ahora nosotros hemos sido trasladados al reino de la luz. ¿Por qué? Por el sacrificio del Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros hablamos y entendemos que ahora nosotros pertenecemos al reino de Dios, en el reino de Dios nosotros podemos entender, podemos recordar, el reino de Dios está gobernado por una cultura de honra. ¿Cuántos son del reino? De Dios, ¿verdad que sí? Ahora escúcheme, ¿cuál es esta cultura de honra? Porque, amado, este principio que nosotros estamos hablando en esta mañana, este principio a nosotros nos enseña que hay bendiciones, hay milagros que de la única forma como usted los va a poder abrazar es cuando usted vive la cultura de honra que gobierna en el reino de Dios. La Biblia habla en el libro del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6. Quiero que vamos hasta allá. Me gusta que usted lea la Biblia conmigo, para que usted no le vayan a meter por ahí, como dice uno por ahí, gato por liebre. No. Cristo lo dijo, a la ley y al testimonio. Todo lo que yo hablo tiene que estar respaldado por la Biblia. Escúcheme algo, amado.
y esto yo vengo haciendo demasiado énfasis mucho tiempo. Hay demasiada gente que se han hecho una cosa en la cabeza y no es. A usted le pueden venir a presentar una cosa muy bonita, una cuestión muy adornada, pero si eso que a usted le están planteando no tiene un fundamento bíblico, deséchelo. Dile al vecino, deséchelo. Lo que pasa es que el diablo sabe que nosotros somos muy faranduleros. ¿Qué es eso de farandulero? Bueno, que a la gente le gusta. No. Si no tiene un fundamento bíblico, amado. Entonces, mire lo que le pasó al Señor Jesús. La Biblia habla, en el libro de San Marcos, le pasó algo al Señor Jesucristo cuando él fue a Nazaret. Recuerden que él nació en Belén, porque había un empadronamiento, había que hacer un censo. Cuando él nace, cuando ellos van allá a Belén, ¿qué pasó con el Señor Jesús? La historia de los magos que fueron a visitarlo, ok. Cuando Herodes se da cuenta lo que está pasando con el Señor, que hay un rey, él indagó, él hizo todo como no pudo porque los magos lo engañaron. Entonces indagó el tiempo que tenía que tener el Señor de nacido y más o menos tenía como 2 años. Entonces estableció un edicto donde a todos los niños de 2 años hacia abajo había que matarlo. Pero ¿qué pasó con el Señor Jesús? Que un ángel le revela a José en sueños lo que iba a pasar. Entonces José se fue para Egipto. ¿Qué pasó en Egipto? Cuando ya José oyó que Herodes había muerto, entonces el Señor le dice a José que ya podía salir y podía regresarse. Pero José tuvo cierto temor, porque entonces ya no reinaba Herodes, reinaba el hijo. Pero ¿qué pasó? A José le dio cierto temor regresar a Belén, entonces él prefirió quedarse en Nazaret. Por eso es que al Señor Jesús le decían el Nazareno, porque él se había criado en Nazaret. Ahora, miren lo que pasa cuando ya el Señor estaba en su ministerio, cuando ya él salió a la palestra. Dice el capítulo 6 de Marcos, dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Mire lo que dijo la gente. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mire lo que dice el Señor. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. El significado bíblico de la palabra honra viene del hebreo kabod, que significa, indica gloria, indica honrar a Dios. En el caso de los padres, indica honrar a los padres. Por ejemplo, alabarlos y estimarlos a través de ¿qué? A través de la obediencia, a través del respeto, a través de la admiración, a través de la retribución. Cuando nosotros hablamos de honra, nosotros estamos hablando primero de respeto, segundo de estima, tercero de gloria, cuarto de admiración. Yo no puedo decir que yo honro a Dios cuando yo no respeto su presencia. Yo no puedo decir que yo honro a Dios cuando yo no respeto, yo no valoro, yo no estimo, amado, todo lo que tenga que ver con Dios. Entonces, no podemos entender, y aprovecho aquí, cómo hay gente que algunos dirán,
pastora, esto es un libro. Este libro hay que reverenciarlo. Usted no le puede dar la Biblia al muchacho para que el muchacho juegue con la Biblia. ¿Qué lugar ocupa en tu casa la Biblia? ¿A usted no le pasó como la señora esa, se acuerda? Que se le perdieron los lentes. Y tenía al pobre pastor atormentado para que el pastor ayunara y orara porque no le aparecían los lentes. Entonces el pastor le dijo, bueno, vamos a activar los ángeles pues. Y pasó 2 semanas, 3 semanas. A la 5ª semana, la señora le llegó al pastor y le dijo, tengo un testimonio, pastor. Me aparecieron los lentes. Y entonces el pastor le preguntó, ¿y dónde estaban los lentes? Los había dejado en la Biblia la última vez que la leí. Entonces, hermano, ¿sí? Ustedes como que están un poquito retardados de aquí. Agárrenla, agárrenla. Tenía más de un mes que no leía la Biblia. ¿Cómo yo puedo decir que yo honro a Dios? Amado, cuando yo no tomo en cuenta, cuando yo no valoro. Para usted no puede haber un día en la semana más importante que a esta hora, domingo en la mañana. Nada puede ser más importante para ti que venir a este lugar, adorar a Dios, porque eso representa darle gloria a Dios. Eso representa poner a Dios por encima de lo que sea. Ahora, nosotros tenemos que entender algo, mis amados. Esto de honra, yo pasé por un instituto bíblico. Esto no se enseña en ningún instituto bíblico. Esto no se enseña, amado, en ningún colegio bíblico. En ninguna parte te van a enseñar a honrar a Dios, a tener a Dios de primero, a poner a Dios, amado, por encima de cualquier beneficio, de cualquier conveniencia. Eso nosotros no lo vamos a aprender. El problema es que cuando yo no entiendo lo que es la honra, ¿sabe lo que puede pasar en mi vida? Me voy a privar de bendiciones, de milagros que Dios solo hace, amado, cuando yo lo pongo a Él de primero. Hay una teoría o hay una doctrina y se le dice la doctrina escapista. En esa doctrina creí yo cuando yo acepté a Cristo. Cuando yo acepté al Señor, nos decían que no estudiáramos, que para qué íbamos a estudiar, que ya la venida del Señor estaba a la puerta, que para qué uno se iba a esforzar si ya lo que había que hacer era prepararse para la venida de Cristo. No hay una cosa más cierta que la próxima venida de Cristo. Hermanos, si hay algo seguro en esta tierra, es la segunda venida del Señor. Pero mientras el Señor viene, yo tengo que disfrutar de las bendiciones que el Señor a mí me ha prometido para este tiempo. Y cuando yo leo la Biblia, yo me doy cuenta que el deseo de Dios es que usted y yo vivamos una vida mejor, pero la vida que el Señor quiere que nosotros vivamos es ahorita, es en este tiempo, es en este 2025, es en estos años que nosotros estamos viviendo. La vida buena, agradable que el Señor quiere para nosotros, no es la vida como nosotros cantábamos antes, aunque en esta vida no tengo riqueza. Así, esos eran los signos que uno cantaba antes. Sé que allá en la gloria tengo una mansión, pero aquí el rancho cayéndoseme encima, las goteras, hermano. No. La Biblia me habla de que el Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que por su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Amado, póngale la mano al vecino que está, no le vaya a dar un trancazo, suavecito, póngale la mano en el hombro y dile: el deseo de Dios es que tú vivas bien. Dile que estés sano, que no tengas achaques, que no te ahoguen las deudas, que no estés en depresión, que puedas disfrutar de tu familia. Ese es el deseo de Dios. Amado, pero escúchame. El deseo de Dios para nosotros no es para cuando usted se muera. Diga conmigo, es aquí y es ahora. Ahora, tenemos que entender algo. Todo en esta vida está ligado a la honra. Por eso es que nosotros en Berea, mis amados, tenemos que entender que este mandamiento de honra tiene que ser muy importante. ¿Por qué? Porque
El Señor, cuando dio este mandamiento de honrar, nos dio dos promesas para que quien practique este mandamiento le va a ir bien. ¿Cuál es el primer mandamiento que el Señor dice? Amados, que tenemos que honrar, pero la promesa que Él nos da es que nos va a ir bien. ¿Sabe lo que significa cuando la palabra dice que nos va a ir bien? Hay una palabra que la utilizan los hebreos, donde quiera que ellos estén, donde quiera que ellos se saluden. Nosotros, ¿qué fue? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo te va? Ellos tienen una palabra que se escribe shalom. S-H-A-L-O-M. ¿Usted sabe lo que significa la palabra shalom? La palabra shalom es una palabra que encierra el significado de todo lo que tiene que ver con prosperidad. Amados, nadie puede ser una persona próspera si no tiene paz. Lo primero que Dios quiere que usted y yo experimentemos es paz. ¿De qué te sirve, hermano, tener tanto dinero si usted vive atormentado? Si usted vive con un delirio de persecución, si usted vive con una paranoia, con el miedo de algo que le vaya a pasar. ¿De qué sirve tener tantas cosas si no puedes disfrutar, poner la almohada en la cama con un sueño placentero, orar y declarar que el bien y la misericordia de Dios está sobre tu vida? Cada vez que un hebreo saluda a otro, le dice shalom. Y cuando dicen shalom, esa palabra expresa todo lo bueno que Dios quiere para nosotros. Y el Señor quiere que estemos sanos. El Señor quiere, amado, que podamos disfrutar de la familia. El Señor quiere que estemos libres de deuda, que podamos haber experimentado libertad de toda maldición generacional. Entonces, cuando yo activo la cultura de la honra, el Señor a mí me promete que me va a ir bien. O sea, su shalom me va a cubrir. Entonces, dígale al vecino, la honra a Dios activa el shalom de Dios sobre mí. Y el segundo mandamiento, la segunda promesa que el Señor nos promete, amado, es que nuestros días se van a alargar. Mire, hermano, habrá que tener problemas mentales. Cuando hablo de problemas mentales, allí va metido depresión, allí va metido angustia. Habrá que tener, algo desencajado adentro para que la gente se quiera morir joven. Esto ya estaba hablando con mi mamá, 95 años. Todos los días me siento con ella, leo la Biblia y me encanta. Usted no sabe cómo yo disfruto leer la Biblia con mami, porque yo procuro leer pasajes conocidos. Entonces, mami lee la Biblia conmigo. Ella la va diciendo de memoria y yo le voy leyendo. Y me pongo a hablar con ella, son 95 años. Ella no tiene para cuándo morirse, hermano. Todavía ella declara que ella se va en el rapto porque ella tiene una tarea que hacer, la de orar por los hijos, la de orar por los nietos. Yo veo en mami el shalom de Dios. Dios a ella le ha alargado la vida. ¿Por qué Dios a mami en mi particular? Porque yo he visto cómo el Señor a ella le ha alargado la vida. Porque si hay algo a lo que mami se dedicó toda su vida desde que conoció a Cristo, fue, hermano, honrar a Dios. Poner a Dios de primero para todo. Entonces, cuando nosotros honramos a Dios, amado, que se prepare tu familia. Porque a lo mejor algunos van a orar, Señor, llévatelo ya, mire, y usted como un trinquete. No, si ahora es cuando los nietos haciendo culto, vigilia, para que usted se muera, mire, y el Señor ahí que lo tiene, porque eso es causa de nosotros honrar a Dios. Así que dile al vecino, ahora es cuando dígale a la gente que lo mire. Porque por causa de su honra a Dios, ahora es cuando, hermano, van a lidiar con usted. Entonces, amados, ¿qué hace la honra? La honra activa lo sobrenatural de Dios. La honra activa la manifestación de la presencia de Dios en nuestras vidas. El problema, amado, es que cuando nosotros activamos la deshonra, ¿qué sucede entonces cuando en nuestra vida hay deshonra? No se manifiesta el bien de Dios en la plenitud.
en la que Él desea. ¿Por qué? Porque entonces vemos, amados, gente fracasando en los negocios, gente con las finanzas que se trancan, se activan las crisis financieras. Y amado, y esto va no solamente con la honra a Dios, esto no va solamente con la honra a los padres. En el libro de Efesios, cuando Pablo le habla a los esposos, ¿qué le dice Pablo a los esposos? Que amen a sus esposas. ¿Qué le dice Pablo a los esposos? Que traten a las esposas como un vaso frágil. Hermano, hay gente que creen que lo que tienen es un plato de peltre en su casa. Y eso lo tratan a los... Ahora, Pablo le dice a los hombres que hay muchas oraciones que nunca van a tener resultado por causa de la deshonra del hombre hacia la mujer. Pablo lo dice. Le dice a los hombres que traten bien a la mujer, que la traten como a vaso más frágil, que le den honor, como que ellas son las coherederas junto con ellos de la gracia, y dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces yo entiendo algo. Hay caballeros que les van a quedar las rodillas en el cuero pelado, pero no van a tener respuesta de Dios. ¿Saben por qué? Porque han puesto un techo en esas oraciones por causa de deshonrar a la mujer que tienen al lado. Y ahí se las dejo porque ya tengo que terminar y no voy ni por la mitad del mensaje. Entonces, hermanos, ¿qué pasa cuando hay deshonra en la vida nuestra? Los cielos se cierran. Hay crisis en las familias por causa de las desgracias que pueden ocurrir en la familia. Aparecen unas enfermedades raras, hermanos, y muchas veces hasta se experimentan muertes repentinas. ¿Por qué ocasionan o por qué a veces nosotros podemos experimentar en nuestras vidas desgracias? Porque, amados, en los momentos de inmadurez, en los momentos de rabia, cuando permitimos que el sol se pusiera sobre nuestro enojo, en esos momentos entonces se activó la deshonra. Porque si vamos a hablar de inmadurez, ¿qué es inmadurez? Es una mezcla de alma y espíritu. Y en eso juega un papel demasiado importante la emoción. En la inmadurez se hablan, se hacen muchas cosas que son contrarias a lo que nos dice la palabra del Señor. La Biblia habla en 1 Corintios 14, habla de lo que tiene que ser la palabra que sale de la boca nuestra. Y Pablo habla de una palabra que tiene que edificar. Pablo habla de una palabra que tiene que exhortar. Pablo habla de una palabra que trae consolación. Ahora, ¿qué significa edificar? Se los voy a leer. Edificar tiene que ver con añadir valor. Edificar tiene que ver con sumar. Edificar tiene que ver con multiplicar. Si lo que tú estás hablándole a tu familia, si la manera como tú te refieres a tus padres, si la manera como tú te refieres a tus líderes, a tu cobertura espiritual, es para añadirle valor, es para sumar, es para multiplicar, está bien. Pero ¿cuántas veces en medio de una crisis, de una molestia, de una rabia, en vez de edificar, lo que hacemos es que destruimos, mis amados? Corintios habla no solamente de que la palabra que nosotros hablamos tiene que ver con edificar, tiene que ver con exhortar. Ahora, ¿qué significa cuando yo puedo exhortar? Esto tiene que ver con animar, esto tiene que ver con motivar, tiene que ver con seguir adelante. Algo más o menos de esto hablé yo el martes. Y lo tercero que tiene que estar en tus palabras y en las mías es la palabra consolar. ¿Cómo yo aplico esa palabra en mi familia? Yo tengo que sanar a la gente mía. Yo tengo que liberar a la gente mía. Entonces a veces nos convertimos en tremendos eruditos. Como dice por ahí, ese era uno de los refranes preferidos de mi mamá. Nos convertimos en lámpara para la calle y oscuridad para la casa. Usted no puede tratar mejor a la gente de afuera que a lo que usted tiene adentro. Entonces muchas veces tenemos familiares que alguien llega a hablarles del Señor y no quieren saber nada porque dicen, no,
No, yo para ser evangélico como este o como esta, yo mejor me quedo así. Pero ¿por qué decir? Porque no, usted tiene que ver cómo trata a la gente de aquí. Y usted lo ve en la iglesia, dándole besito a todo el mundo. Y aquí trata uno a los... No puede ser. Sin golpearlo, póngale la mano al vecino en el hombro. Dile, nuestras palabras, dígale, tienen que ser para añadir valor, para animar, para sanar y para liberar. Entonces, hermano, practique este tres tipos de palabras. No los practique en su célula. No los practique en la iglesia, cuando se reúne intercesión, cuando se reúnen los servidores, en su casa. Mi amor, por favor. Aló, hombres. ¿Será que me podéis traer el agua? Mi amor, por favor. Cuando usted se levanta de mañana, profetícele a su familia que van a tener el mejor de los días. Abrace, alabe. Amado, abrace, alabe. Porque qué fácil es llegar a la iglesia como el propio tirabecito. Y viene la mujer atrás o el hombre atrás con la cara como un cañón. Mira la broma esa, no es capaz ni siquiera uno de darle los buenos días. Y aquí se quiere comer a todo el mundo. No, pero nosotros no somos así. Ahora, hermano, no sé si fue al apóstol Sojo, al apóstol Nerio, que yo le escuché un testimonio. De una vez en un avión se encontraron con un hebreo. Y en la conversación le preguntaron, porque amados, todavía yo a la edad que tengo, no he visto un judío. Árabes sí los he visto, porque llegan así, pero los mismos hermanos lo apoyan. Pero un judío pobre nunca lo he visto. Entonces le preguntaron a ese hebreo, ¿cuál es el secreto de la prosperidad de los hebreos? Y el tipo le respondió al apóstol, las cosas que a ellos los han hecho la nación más próspera de la tierra. Lo primero que le dijo fue que Dios sea lo primero en tu vida. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ordenar nuestras prioridades. Primero es Dios. Y cuando yo establezco a Dios como prioridad en mi vida, yo tengo que darle a Dios lo que a Dios le pertenece. Y lo primero que le pertenece a Dios es mi vida. Lo segundo que le pertenece a Dios es mi tiempo. No puede ser que tengamos más tiempo para trabajar que para estar en un momento con Dios en oración. No puede ser que toda la semana yo estoy full y yo no tengo tiempo para venir un domingo a estar 2 horas aquí alabando y escuchando la voz de Dios. Cuando yo hablo de que Dios tiene que ser lo primero, le guste a usted o no le guste, yo se lo tengo que decir. Porque la Biblia me dice a mí en Proverbios 3, verso 9, que yo tengo que honrar a Dios con mi finanza, papá. Eso es algo que eso no tiene nada que ver con doctrina, es lo que el Señor ha establecido. Darle a Dios lo que le pertenece. El segundo secreto que le dio este hebreo, en particular al apóstol, le dijo, no envidies a nadie. ¿Qué significa esto? Mano, póngase una mano en el corazón. Todo lo que usted necesita, Dios lo tiene. El problema, hermano, es que nosotros somos muy flojos. Tenemos una cultura que si me da tiempo, lo voy a decir más adelante. Amado, en vez de envidiar, esfuércese. En vez de envidiar, trabaje más. Mi mejor amiga, en estos días nos reunimos. Eso es una cita de todos los meses. Mano, yo la admiro a ella. Porque ella, una mujer que toda la vida se ha intentado superar, y ahorita ya con los, no lo voy a decir porque eso creo que queda grabado y después quién aguanta, pero ya la edad que tiene, acaba de llegar de Caracas, de un taller, un congreso, en el doctorado que ella está haciendo, porque tiene no sé cuántos posgrados, no sé cuántas maestrías ha hecho, y ahora dijo que ella iba a ser doctora, y ya le faltan unos meses. Entonces, yo la veo a ella, la edad que tiene, hermano, pero el sueño nunca se muere.
No sé por qué, quizás entonces muchos la ven y empiezan a criticar. Usted no tiene que estarle criticando nada a nadie. Deje de estar envidiando, trabaje usted, esfuércese usted, busque en la Biblia cuáles son las condiciones, los códigos para poder prosperar. Diga conmigo, Dios tiene todo lo que yo necesito. Y el tercer código que le dio este hebreo al apóstol fue: honra a tus padres. Dígale al vecino, honra a tus padres. No. Vuélvala a decir y míreme la mano. Dígaselo, dígale, honra a tus padres. Ahora se lo va a decir al del otro lado. Dígale, honra a tus padres. Pues no puede ser. Pregúnteme, ¿qué, pastora? Que la nevera que a usted no le sirve es la que le va a mandar a la vieja suya. Que el colchón ese tomiado ahí, todo lleno de todo. Entonces usted va a cambiar el colchón y ese es el que le va a dar a su mamá. Vergüenza debería darle a usted hacer eso, hermano. ¿Cómo es posible que lo que usted va a desechar? Ojo, que no sé de nadie que haya hecho eso, porque la pastora, yo no sé de eso, hermano. Bueno, pero no puede ser que lo que a usted no le sirve es lo que usted le va a dar a papá y a mamá. Y quien lo ve tomándose fotos. No, hermano. ¿Usted quiere que le vaya bien en esta vida? Honre a su papá y a su mamá. Lo que pasa, amados, es que para los judíos esto es una cultura. Porque ¿cómo educan a los judíos? Hermanos, ellos crecen en una escuela de honra. En la casa de los judíos se valora, se respeta a la autoridad. Y ellos mismos se cuidan entre ellos mismos. Por eso es que usted ve los hijos de los judíos a los 15 años, a los 16 años, haciendo gerencia en negocio con una alta responsabilidad. En cambio, el latino, la mayoría, venimos de hogares disfuncionales. Hogares donde ahí lo que se manifestaba era la trampa, el engaño. Nos acostumbramos a ver a papá a crecer con hermanos de otro lado. Eso ha sido, hermano, lo que a nosotros nos ha dañado. Nos levantamos con esa cultura demasiado normal, ver al tío, ver al primo con una mujer o con otro o haciendo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con eso? No nos enseñaron, hermanos amados, lamentándolo mucho. A la mayoría de nosotros no nos enseñaron a emprender, sino que nos enseñaron a depender, a vivir del soborno, a vivir de la trampa, a ver cuánto hay para eso, qué podemos hacer con eso. Entonces nosotros, lamentándolo mucho, la mayoría crecimos en un ambiente de deshonra, que lo que se manifestaba en las casas era el resentimiento, los pleitos, la traición entre los mismos hermanos, mentiras. Nos hemos levantado en una cultura donde se nos hace tan fácil, tan difícil agradecer. Yo tengo que agradecer en mi casa cuando alguien te sirve, cuando alguien te da un vaso con agua, cuando alguien te trae un plato, cuando alguien te hace un favor. Entonces crecimos con la cultura de que todos nos los merecemos. Hermano, no nos merecemos nada, todo es por gracia y por misericordia. Entonces esta cultura hizo de nosotros, de nuestros hogares, que viviéramos en un ambiente hostil. ¿Qué ha pasado con esos patrones generacionales? Crearon en nosotros muchas cosas que nos han permitido que las cosas en nuestras vidas se tranquen. Entonces vemos cómo situaciones que deberían de ser tan fáciles, para muchos se les convierte en una guerra. Y para muchos, lamentándolo mucho, la vida se les ha cortado. Por eso póngase una mano en el corazón. Necesitamos ser reeducados. Necesitamos ser formados. Porque dice la Biblia, en el libro de Números capítulo 14, verso 18, que Dios de ninguna manera va a tener por inocente al que es culpable. Entonces, amado,
Pues usted tiene que venir a la iglesia. Algunos dirán, vale más que no hubiera venido hoy. ¿Cómo va a decir eso, hermano? Si esta palabra te está bendiciendo, esta palabra, mire, esta palabra va a destrabarte. Esta palabra te está dando a entender cosas que por qué no habías visto el resultado. Porque había una actitud de honra y quisiera leer, Dios mío, de la vida. Tremendo trabajar así, con 4 minutos que me quedan. Pero hermano, yo quiero que vamos rapidito en 2 de Samuel. Me disculpan si no explico, pero es que quiero que usted se vaya con esta información. En 2 de Samuel capítulo 16 aparecen 2 personajes que el rey David tuvo muchos días malos en su vida, pero yo no sé si ese fue el día más malo del rey David, el día que su hijo Absalón se le rebeló y el día que Absalón él mismo se autoproclamó rey. Ahora, en esta historia aparecen 2 personajes y vamos a ver, hermanos, cómo estos 2 personajes, uno honró a David y le fue bien, el otro lo deshonró y tristemente la Biblia nos señala que murió antes de tiempo. ¿Qué pasó? Absalón se le revela a David, planea darle un golpe de estado a David. La Biblia nos habla que David empezó a huir y subió la cuesta del monte de los olivos llorando. La Biblia dice que él iba con la cabeza cubierta e iba con los pies descalzos y eso era señal de duelo, de aflicción. Estos personajes, que uno se llama Siba y el otro Simei, estos personajes que aparecen en la vida de David son los personajes que en algún momento de nuestras vidas nosotros podemos asumir la actitud de ellos o nosotros podemos ver cómo gente alrededor de nosotros toma la actitud de algunos de ellos. Y tanto Siba como Simei representan lo que es la honra y representan lo que es la deshonra. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que el primero de ellos, que era Siba, mire cómo dice la Biblia. Dice la palabra, cuando el rey David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados. O sea, ya estaba todo listo con todo el aparataje, con toda la mercancía, todo lo pusieron ahí encima. Y dice, sobre ellos llevaba 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y el rey le dijo, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió, he aquí él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel, el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba, inclinándose, rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta Baurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pasó con Siba? Hermano, la Biblia dice, fíjese que hubo 3 cosas que este hombre le dio a David. Y las 3 cosas que le dio a David tienen un significado. La Biblia dice que lo primero con lo que él se presentó delante de David
él honró el ministerio de David. Dice la Biblia que se presentó con un par de asnos. ¿Para qué? Para que montara la familia del rey. ¿Qué trató de hacer Siba con esta honra? Evitar el cansancio, evitar la fatiga. Dice que para que tanto el rey como su familia no se fatigaran en el camino. Lo segundo que hizo, dice la Biblia, que se apareció con 200 panes, 100 racimos de pasa, 100 panes de higo seco para que coman los criados. Siba no solamente se percató o se aseguró de que el rey estuviera bien. La honra que trajo Siba al rey era para que aún los criados no pasaran necesidad. Dice la Biblia que entonces trajo un cuero de vino para los que se cansen en el camino. Ahora yo veo a Siba, entonces yo puedo entender algo, amado. ¿Qué representa el desierto para nosotros? David estaba atravesando un desierto. David estaba en un momento de dificultad. David estaba en un momento de debilidad. Cuando yo veo a este hombre llamado Siba, que en medio de la situación más difícil por la que pasó su rey, no lo maldijo, amado, no lo criticó. Él estaba entendiendo que ese desierto para David es lo que representa para muchos de nosotros, que nos estancamos. ¿Saben por qué? Porque no tenemos la fuerza para salir adelante. Mucha gente quedan postrados en medio del proceso porque no tienen, hermanos, aún a alguien que los pueda ayudar a sostenerle la mano. ¿Qué me habla a mí de Siba? Siba fue un hombre que Dios usó para darle valor, añadirle valor, animar a su cobertura, a su líder. En este caso pudiera ser su padre biológico, su padre espiritual. Usted sabe, amados, que usted con una simple oración, usted puede levantarla a alguien. Con una simple oración, usted puede ser el instrumento de parte de Dios para que alguien que esté cansado, hermanos amados, para poderle dar vida a cosas que ya estén para morir. Un consejo sabio, un consejo oportuno, no solo va a dar fuerzas como el vino, sino, amados, que va a hacer que las personas se puedan sentir alegres. Ahora, yo veo en Siba alguien que se destacó por la honra. Porque Siba honró cuando él discernió el momento que estaba pasando su líder, su padre. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Siba? Dile al vecino, dio solución. ¿De qué otra forma honró Siba? Demostró gran liberalidad cuando le dio al rey abundantemente. Hermano, usted no tiene que esperar a que su padre se enferme. Usted no tiene que esperar a que usted lo llamen de su casa. Usted tiene que estar pendiente de su padre y de su madre, si los tiene vivos, todos los días de su vida. Y no se ufane. Yo no entiendo cómo hay gente que se aseguran de que los demás sepan que le dan a su padre y a su madre, cuando eso es algo que eso tiene que ser implícito de nosotros, hermanos. Porque en el momento en el que yo creo honrar y tengo que publicarlo, ya eso no es honra, ya eso es payasería y teatro, ¿oyó? Para que los demás estén viendo. No, amado. De Siba nosotros podemos entender. Mire algo. Absalón se había rebelado en contra de David, pero la Biblia me dice que este hombre se jugó la vida cuando rechazó lo que Absalón había hecho en contra de su rey. Hermano, no permite que nadie le hable mal de sus padres. No permita que nadie le hable mal de su cobertura, de sus líderes. Eso es honra. ¿De qué otra forma honró Siba? Que David supo en ese momento que con él podía contar en las buenas y en las malas. Siba no era hipócrita, hermano. Siba no le estaba dando una cara al rey aquí y le estaba dando otra cara hablando mal a espaldas del rey por allá. Eso es honra. Y aparece el segundo personaje, que fue Simei. ¿Sabe quién fue Simei? La Biblia dice en el verso 5 que era uno de la casa de David. Siba
en el peor momento de su rey, lo honró. Simei, en el peor momento de su rey, aprovechó para sacarse esa espinita que tenía desde hacía tiempo, para vengarse del rey. La Biblia nos habla, hermano, que en el verso, en el 1 y en el 2, dice que cuando David iba caminando, pero dice la palabra del Señor, que entonces le salió al encuentro a David, pero la actitud de Simei era una actitud distinta, porque dice la Biblia en el verso 5, que Siba salió delante de David maldiciendo. ¿Qué es maldecir? ¿Alguien me puede explicar? ¿Algún letrado aquí que me explique qué es maldecir? No se mate la cabeza. Maldecir es decir mal. Eso es todo. ¿Qué es maldecir? Decir mal. ¿Qué hizo Siba? ¿Qué hizo Simei? Dice la Biblia que salió maldiciendo al rey. Lo próximo que salió fue que dice que salió arrojando piedras. O sea, que si lo vamos a aplicar al tiempo real, nos podemos dar cuenta que este hombre fue el primer francotirador del Antiguo Testamento. Porque el tipo, hermano, la Biblia dice que salió arrojando piedras. ¿Qué significan las piedras? Porque dice la palabra del Señor que vino y empezó a arrojar piedras, y dice la Biblia que, hermanos amados, no solamente arrojó piedras, sino que dice que, usted sabe lo que tenía que hacer cada vez que él se levantaba, agarrar piedras, a levantar polvo. Entonces cuando hablamos de piedra, las piedras no solo dañan la integridad física de tu papá o de tu mamá. Recuerde lo que le pasó a Can. Can tuvo la oportunidad de tener otro lugar en la historia del pueblo de Israel. ¿Y cómo terminó Can? Maldecido por su padre. ¿Por qué? Porque Can vio a su padre en un momento de debilidad. El hombre se había rascado. Dios mío, tenía un año bregando con ese diluvio. Dice que sembró una vid. Lo natural, disfrutó de esa vid. Dice que se acostó desnudo en medio de la tienda. Y Can hizo el mismo papel de Simei. Dice la Biblia que vio la desnudez de su padre y en vez de callarse, en vez de cubrirlo, dice que salió divulgándole a los hermanos lo que había visto en su papá. ¿Qué pasó con Simei? ¿Qué representan las piedras en la vida de este hombre? Porque las piedras dañan la integridad, las piedras dañan la reputación, no solo de los padres, no solo de los ministros, no solo de los líderes, dañan la reputación de la familia. Por eso, hermanos, que usted ve tantos hijos de pastores que no quieren saber nada del evangelio, no quieren saber nada del ministerio, porque les ha tocado enfrentar este tipo de acciones de gente tirando piedra. Y hermanos, nadie dice que quiere venir a sufrir en esta tierra. La Biblia dice en el verso 13 que dice que Simei iba delante de David andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Si vamos a estudiar el polvo físicamente, el polvo es molestoso, el polvo impide la visibilidad, oscurece el camino, el polvo oscurece la visión. ¿Qué significa levantar polvo? Descubrir el pasado, lo que Cristo ha cubierto con su sangre. En lo físico, en lo literal, el polvo causa tos, el polvo produce alergia. Eso, hermanos, termina afectando los pulmones. Cuando hay alguien con tos, cuando hay alguien que manifiesta situaciones de asma, eso nos habla de que esa persona no tiene una buena salud. Eso nos habla de que los pulmones de esas personas, de alguna o de otra forma, han sido afectados. Entonces, una persona con esta condición se le dificulta correr, porque eso produce un cansancio, hermano, porque la persona no puede respirar con normalidad. Cuando hablamos de tanta gente, cristianos, hermanos,
que por causa de que hubo alguien que levantó polvo, que empezó a criticar. Hermanos, a mí me toca, aunque usted no lo crea, recibir personas, escuchar llamadas de personas, cómo de una forma u otra han sido afectados por deshonra de los, hablo de hijos físicos, hablo de padres biológicos. Esto es tremendo, hermano. Póngase una mano en el corazón y diga al Espíritu Santo de Dios, enséñame y revélame el poder, la llave que significa la honra. Amados, ¿cuánta gente, en vez de estar hoy haciendo la carrera cristiana, haciendo lo que soñaron siempre, se sienten atados, se sienten, como se llama, imposibilitados, porque hubo una actitud de deshonra en su vida que prácticamente les cortaron las alas? Ahora escúchenme. La Biblia me enseña lo que hizo David con Siba. En el verso 4 y el 19 y el 30 dice que David lo bendijo dándole las tierras de Mefiboset al que lo honró. ¿Qué significa esto? Para los Siba, ¿cuántos Sibas hay aquí? Ay, usted como que ni siquiera ha entendido lo que yo le he dicho, ¿yo? No puede ser. Vengo hablando de Siba, todo lo que hizo con David. Y entonces le pregunto, ¿usted quién es? Simei, entonces, Simei, pues, Simei. No, porque si no es Siba, es Simei, porque no, porque estamos hablando de esos dos. ¿Cuántos Sibas hay aquí? Por eso que están como están, ahí están pensando en las caraotas, en el sancocho, hermano, aterriza aquí. Todo estupor sale de tu vida ahora en el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que dice la Biblia? ¿Qué hizo David con Siba? Dice que lo bendijo dándole la tierra de Mefiboset. Para esa gente que honra, levante sus dos manos si usted lo cree. Dice la Biblia que hay herencia, hay recompensa, hay territorio, hay promoción. Esa es la honra de parte de Dios para recompensar a aquella gente que colaboran, aquella gente que honran a sus padres, aquella gente que honran a su cobertura, aquella gente que se ponen de parte del reino de Dios, aunque la situación que se esté viviendo no sea la mejor. ¿Sabe lo que hizo Dios con Simei, el que maldijo, el que tiró piedras? Dice la palabra, amados, que cuando él apareció maldiciendo, la Biblia dice que David lo aguantó. Cuando él hace esto, dice la Biblia que el escudero de David quiso matar a Simei, pero dice la palabra que David intercedió cuando su escudero lo iba a matar, pero no lo agradeció. Ahora, amados, inevitablemente que así como hay bendiciones para la gente que honra, bíblicamente hay maldiciones para la gente que deshonra. Porque en Siba vemos cómo se le devolvió toda la bendición, porque el padre, el rey, lo bendijo. Pero ¿sabe lo que pasó con Simei, amados? Y una de la primera maldición que se activa sobre la gente que no honra, viven en lugares estrechos. David le perdonó la vida ese día, porque el hombre tenía el corazón conforme a Dios, pero le dejó instrucciones precisas a su hijo Salomón. ¿Y sabe lo que pasó con Salomón, el hijo de David, cuando empezó a reinar? La Biblia dice que Salomón lo confinó a un lugar estrecho. Hermano, la gente que vive en deshonra, esa gente no tiene libertad. Esa gente vive limitado. Y esto no tiene nada que ver con dinero. Se los dije la primera vez. Prosperidad no significa que tengo dinero. Prosperidad significa que en medio de lo que yo pueda pasar y con lo que Jehová me pueda prosperar o me pueda proveer, mira al vecino y dile, estoy contento con eso. Díselo al del otro lado, dile, con lo que Dios me provee, dile, yo estoy contento con eso. Ahora escúcheme, una cosa es estar contento y otra cosa es estar conforme.
Nosotros no nos conformamos a la miseria, porque la Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Yo me voy a esforzar, yo voy a pedirle a Dios ideas creativas para yo hacer los negocios, para yo prosperar. La gente que deshonra, sobre ellos hay una sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque el que honra se le añaden los días. Y el que deshonra, hermano, ¿sabe lo que dice la Biblia? Simei vivió con una sentencia de muerte. David le dijo a Salomón, perdónale la vida, pero ponle una sentencia. Cuando salga de su casa, el día que saliera y pasara el torrente de Cedrón, ese día iba a morir. ¿Sabe lo que es vivir toda la vida con una limitación, que no tengo libertad de acción? Tercero, ¿sabe que todo lo que él le hizo a David, sus hijos se lo hicieron a él? Amados, por ahí le dicen karma. Yo le digo la ley de la siembra y la cosecha. Gálatas, que dice que todo lo que yo siembre, eso yo voy a recoger. Usted quiere vivir muchos días en la vida, honre. Usted quiere, hermanos, caminar con los cielos abiertos, haga, honre. Por eso es que hay mucha gente a estas alturas de la vida mal, gente anciana, mal. Entonces viven maldiciendo a los hijos, que esos hijos míos sí son malucos, que esos hijos míos, amados. El problema es que a la gente a veces se le olvida las cosas que hicieron. Simei, todo lo que le hizo al rey, los hijos se lo hicieron a él. Por eso es que les digo, amado, mientras, todos los días yo tengo la oportunidad de hacer las cosas bien hechas. Póngase una mano en la cabeza, porque lo que le voy a decir no sé cómo le va a caer. Hay recompensas buenas y hay recompensas malas que a usted no le va a dar tiempo a ver, pero la van a ver sus hijos y la van a ver sus nietos. Asegúrese ahorita que cuando usted no esté, sus hijos y sus nietos recojan todo lo bueno que usted hizo por los demás. Porque bíblicamente, sea malo lo que usted siembre, si usted no lo recoge, lo van a recoger sus hijos. Si usted no lo recoge, los hijos lo van a recoger los nietos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso va a recoger. Amados, la gente que deshonra no les va bien, porque la Biblia dice que la misma maldad los alcanza. ¿Qué me dice a mí la palabra? Póngase de pie. Usted tiene que ser como la madre mía, hermano. Como pastora, 95 años y está esperando el rapto. Hermano, y usted la ve contenta. Ahí tengo un video grabado en estos días que estaba con ella y lo grabé para que lo vieran mis hermanos. Una cosa tremenda. Ayer yo llego al cuarto y entonces me dice, Marely, ¿qué significa mesón? Claro, a mí se me va de una vez el mesón. Entonces le digo yo, ¿por qué? Entonces, hermano, mami empezó a cantar un himno. Increíble, Eliel. Que ese himno lo cantábamos, no se vaya a reír, pero lo cantábamos hace 50 años atrás. Entonces me dice, porque mira esta canción, que claro, porque en la canción habla de que cuando el Señor Jesús fue a nacer, no se halló lugar para él en el mesón. Entonces le expliqué que el mesón era el hotel, la posada, donde la gente, entonces tuve que volverle a recordar la historia de cuando el Señor nació en Belén y que el mesón representaba el hotel. Por eso fue que tuvo que nacer en el... Ah, ya entendí. Entonces empezó a cantar el himno. Ay, yo no me acordaba de ese himno. Porque mami ha vivido toda la vida en una cultura de honra. Póngase una mano en el corazón. ¿Usted tiene a su esposo ahí al lado? ¿Tiene a su papá o a su mamá aquí, amado? ¿Tiene a su líder aquí?
Amado, vamos a comenzar, vamos a renunciar a toda maldición de deshonra. No aproveche la debilidad, los errores de sus líderes, de su cobertura, de sus padres, para maldecirlos, para tirarle piedras, para esparcir polvo delante de ellos. Nosotros en Berea Internacional, amados, yo recuerdo hace años, cuando entendimos lo que era la cultura de honra, cómo aquí venían pastores y después me llamaban y me decían que no, o sea, sorprendidos, ministrados del nivel de honra que en esta casa se movía. Hermano, eso no se puede perder. Pero sabe, no lo podemos perder si desde la casa yo practico lo que es honra. Ame a sus padres o yo, ámelos. Ya no están, los tiene vivos, ámelos. Porque todo, exactamente todo, lo que hoy usted hace con papá y con mamá, los hijos se lo van a hacer a usted. Y hermano, yo estoy recibiendo un candelazo, ¿será que lo suelto? Quiero que las mujeres levanten la mano, las que tienen marido. Si usted le empieza a decir a su esposo que su esposo no le suelte a su padre y a su madre, a usted se lo van a hacer los hijos también con las esposas de ellos. Hablo con los esposos. Cuando usted se casó con esa mujer, ya ella tenía madre y padre. Gracias a su padre y a su madre que usted la tiene. No le corte a su mujer el deseo, ni no le prohíba que le dé a su madre y a su padre. Porque te lo van a hacer a vos igualito cuando los hijos tuyos también tengan su pareja. Es la ley de la vida, amado. Por eso es que lo mejor es, ay, abraza a la persona que está a su lado. Que empecemos a cultivar, que empecemos a vivir con cultura de reino. ¿Sabes por qué, mi amado? Porque la honra te alarga los días.